Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos nuevamente. Hoy nos acompaña, es un placer y lo hará de manera frecuente, el abogado, periodista y profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 45 años, el profesor Mario Rosales Betancourt. Mi querido Mario, qué gusto. Pues para mí, sabes que es mucho gusto platicar en lo particular contigo y con tus amigos de Voces Críticas. Realmente siempre que tenemos oportunidad de tratar temas, sobre todo como es este tema que el día de hoy pensaste que me parece muy trascendente para todos los mexicanos. Así es, déjame le comento al público, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional ha publicado una imagen, una propaganda, en la que señala que el 28 de septiembre de 1821 se promulgó el Acta de Independencia de la República Mexicana, lo cual a todas luces es una falsedad, Mario. Sí, mira, y no solamente lo está haciendo en ese promocional que viste, yo acabo de ver hace rato en televisión ya también esa promoción, no exactamente igual, sino ya con la imagen de Iturbide sin decir exactamente quién es. Y hablando de esto, yo creo que hay que señalar varios aspectos. En primer lugar, no es cierto que la consumación de la independencia haya sido ni el 27 ni el 28. Incluso el 27 lo que hubo, que es lo que generalmente se festejaba, es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que yo creo que eso es lo que realmente debemos festejar y celebrar los mexicanos. ¿Por qué? Porque si comparamos simplemente lo sucedido hace 500 años con lo sucedido hace 200 años del mismo lugar que es la Ciudad de México, mientras que la toma de Tenochtitlan fue una terrible y horrenda matanza con una gran cantidad de muertos indígenas, tanto de los que estaban del lado de los españoles como de los que estaban defendiendo por el lado de los mexicas, y vemos cómo lo que hubo en ese momento fue una entrada pacífica, triunfal, entre vítores de Agustín de Iturbide y el ejército trigarante, pues vemos que es algo glorioso, como dirían los ingleses cuando hablan de su revolución, que fue gloriosa porque fue incruenta. Esto hay que señalar los antecedentes. En realidad, todo parte de una iglesia, pero no necesariamente la iglesia de Dolores, sino la iglesia de la Profesa. Ahí se habían reunido, pues, personajes fundamentales del mundo criollo, que ya no estaban de acuerdo, sobre todo, y aquí entra la parte jurídica, porque estaba a punto de aprobarse una constitución de tipo liberal, que era la Constitución de Cádiz, que pues implicaba acabar con las partes, digamos, conservadoras, con las partes monárquicas, incluso establecer algunas cuestiones que no le gustaban a la iglesia, etcétera. Entonces, ese grupo de personajes ligados al propio virrey, pero sin que el virrey estuviese totalmente de acuerdo al principio, vieron la necesidad de una independencia para que no se aplicara en nuestro país esta Constitución de Cádiz. Y contratan, o sea, realmente Iturbide pues era un militar, ni siquiera todavía era general en ese momento, para que pues ayude en la parte militar, porque pues iba a tener apoyo de una parte del ejército, pero no de todo el ejército. Entonces, se le lanza a combatir, y para mí el primer aspecto importante es que en lugar de combatir a los insurgentes, o sea, a Guerrero, pues vio que era mejor tenerlos de aliados. Y pues independientemente, como dice Lucas Alamán, es más mito esto de el abrazo a Catempan, la verdad es de que sí hubo un acuerdo muy importante entre Iturbide y y Guerrero y los insurgentes en lo que fue el plan de Iguala del 24 de febrero. En ese acuerdo se establece lo siguiente: la religión católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra, la absoluta independencia del reino,
gobierno monárquico, templado en una constitución análoga al país, y la idea de que Fernando VII, y en su caso alguno de la dinastía, serían los nombrados emperadores para prevenir atentados funestos por causa de la invasión. O sea, finalmente el acuerdo entre Guerrero y Iturbide no implicaba la idea de que Iturbide iba a ser emperador. Hasta en cierto sentido podemos decir esto fue algo que implicó un engaño. El hecho es de que pues se da esa unión. Ya también los que están en el lado de la profesa dicen pues no ese era el plan, y tiene una parte importante del ejército. Otra parte importante del ejército realista está en la Ciudad de México, y muy hábilmente Iturbide sabe que va a haber un cambio político, que va a llegar don Juan Donojú al puerto de Veracruz y que va a ser el nuevo jefe político y general. Entonces, en lugar de irse a la Ciudad de México, donde hubiera habido una masacre, una guerra terriblemente cruenta, se va contra Veracruz, donde todavía O'Donoghue no tiene mucha protección. Entonces, prácticamente, pues lo toma y le hace firmar los llamados Tratados de Córdoba, que son del 24 de agosto de 1821. En estos se establece lo siguiente. O sea, uno, no son tratados porque O'Donoghue no era propiamente, ni siquiera había tomado posesión, no tenía poderes plenipotenciarios para firmar un tratado, no era todavía entonces el representante realmente de España, por lo tanto España no le dio validez a ese supuesto tratado. Pero lo interesante es lo que dice, en esta América se reconoce como nación soberana independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional y moderado. Vean, la palabra moderado es lo contrario a liberal. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, primer juramento, etcétera, etcétera, el señor Fernando VII, rey católico de España, o por su renuncia o no admisión, o por renuncia o no admisión de este, y aquí viene la parte que fue, digamos, la tramposa de parte de Iturbide, o la inteligente, como quieras verlo, o el que las cortes del imperio designaran. Entonces, con esto, pues ya al estar O'Donoghue de acuerdo, pues se avisa a la Ciudad de México de que pues no va a haber ya guerra, que no tiene caso que haya un enfrentamiento militar, y que finalmente pues va a darse la ocupación de la Ciudad de México. Se planea esta ocupación y gracias a este acuerdo, pues se da esa entrada, que yo insisto, para mí es el gran mérito, porque si sabemos otras independencias de otros países, si sabemos muchas otras historias de nuestro país, la situación de una guerra en la Ciudad de México hubiera sido terrible. Entonces, entra Iturbide el 27 de septiembre. Y es efectivamente al día siguiente, el 28, en que se firma el acta entre Iturbide, don Juan Donoghue, Miguel Guridi, Anastasio Bustamante y otros más. Con esto, técnicamente, la Constitución de la Independencia, si consideramos este hecho, o sea, ese acuerdo que, hay que decirlo, España no lo reconocía, sería el 28 y no el 27. El 27 fue la entrada del ejército trigarante. Ahora, la verdad es de que siguieron existiendo quienes no estuvieron, y sobre todo de acuerdo en el hecho de que Iturbide se proclamara emperador. Y esto pues propició pues la serie de conflictos que se dieron. No hubo más que un reglamento provisional, un estatuto provisional del Imperio Mexicano. En este estatuto provisional pues se establecían algunos aspectos como mantener pues los ordenamientos jurídicos anteriores, y el resultado de esto es que este reglamento, que se expide el 10 de enero de 1822 y se llama Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, que sería el primer
documento jurídico previo a una constitución. Cae Iturbide finalmente y pues todavía hay el riesgo de que se desmembre. España todavía en 1929 va a tratar de reconquistar México, va a salir de Cuba una expedición de 4,000 hombres bajo Isidro Baradas, y por cierto, entre los que combatieron defendiendo a México está Antonio López de Santana y Manuel Mediterán, pero marco mucho el que estuvo ahí, Antonio López de Santana. Finalmente se puede considerar, según algunos historiadores, que en realidad el que sí es ya tratado es el Tratado de Calatrava del 28 de diciembre de 1836, por medio del cual ya España reconoció a México como nación libre, soberana e independiente. O sea que algunos dirían que la consumación de independencia en realidad sería ese 28 de diciembre de 1836 por este Tratado de Calatrava. Hay quienes dicen que no, que en realidad la verdadera independencia de México y el verdadero nacimiento del Estado mexicano es hasta que tiene su primera constitución, que es la Constitución de 1824, que si bien toma algunos aspectos de la Constitución de Cádiz, pues la verdad, como sabemos, y eso tú lo has comentado mucho, pues se debe a la influencia y a la presión de los Estados Unidos. Hay que recordar que mucho es al extremo de que incluso, pues nuestro país hasta la fecha se sigue llamando Estados Unidos mexicanos. O sea, tomando en la Constitución de 1824 en mucho el modelo de la Constitución de 1776, bueno, la de 1789 de los propios Estados Unidos. O sea, en realidad no es propiamente. Y lo que sí es malo, digamos, de esa publicidad del ejército es que falsean, ponen la foto de Guerrero, la foto de Iturbide, y en medio ponen una especie de reproducción del acta del 28 de septiembre de independencia, pero le cambian en el texto original y se pueden ver que vea la fotografía, aparece Declaración de Independencia del Imperio Mexicano. Y lo que está presentando falsamente la Secretaría de la Defensa Nacional no pone Imperio Mexicano, sino pone República Mexicana. La República Mexicana es hasta que Guadalupe Victoria toma posesión como presidente de México. Querido Mario, ¿a qué atribuyes tú este falseamiento de la historia? Bueno, mira, yo creo que el propio Andrés Manuel López Obrador, en este discurso que no se pensaba que lo iba a dar el día 16 de septiembre, antes de del desfile militar. Antes del desfile militar no se acostumbraba a que nadie hablara, pero en este caso el presidente no había dado mañanera, entonces decidió dar un discurso ante, por cierto, el presidente cubano. Bueno, en ese discurso empieza y dice: el pueblo de México aplaude y festeja más el inicio de la independencia, o sea, Hidalgo, Allende, Morelos, etcétera, y no a los consumadores como Guerrero y Iturbide. Y su argumentación simple es porque ellos eran verdaderamente del pueblo, eran luchadores del pueblo, sociales. En cambio, Iturbide, etcétera, eran representantes de los grupos privilegiados. Lo malo de ese argumento del presidente López Obrador es que está sosteniendo él mismo que quien consuma la independencia son los grupos privilegiados y no el pueblo de México. Entonces, ese ha sido, digamos, no es cierto que el pueblo de México tenga esa cuestión por naturaleza, simplemente que la historia oficial que nos han contado toda la vida, pues ha sido la de ensalzar, y está bien porque realmente es importante que quien tiene una buena idea, una buena iniciativa, como el caso de Hidalgo, Morelos, etcétera, se le reconozca, pero finalmente es el que realiza las cosas, el que las consume. No basta la intención, es importante el resultado. Sin embargo, el problema del resultado es de que hay críticas a ciertas actividades que en sus momentos realizaron
Iturbide y Guerrero, y que por eso no se les quiere dar el papel histórico que tienen. Entonces, ha sido simplemente un manejo que se ha hecho desde, no de este gobierno, sino la verdad es desde hace mucho tiempo. Vamos, hay que recordar, por ejemplo, que en el original himno nacional mexicano hay una estrofa dedicada a Iturbide. Sin embargo, pues se quitó. No hay propiamente monumentos a Iturbide. O sea, ha sido una cuestión por la cuestión de decir el modelo monárquico no nos guste, el gobierno republicano. Y también hay que señalarlo que Iturbide, en esa ambición personal por autoproclamarse con esta cláusula que marcamos, de dejar que las cortes que él manejaba decidieran quién fuera el emperador, pese a que pues, no era de sangre real, ni mucho menos, era un plebeyo, pues no les gustó a ciertos de los grupos que estuvieron en la profesa, y todo eso pues provocó su caída. Entonces, con su caída, pues pasó de ser héroe a ser, llamémosle, villano, y Vicente Guerrero también hay que recordar que su papel ya como gobernante fue malo, que quiso hacer un fraude electoral en un momento determinado, y también eso hace que el propio Vicente Guerrero, con todo y su papel como continuador y en parte de los que consuman la independencia, pues tampoco se le consientan. Así que fíjate, el año pasado, este año no, este año sí, en los gritos mencionó a Vicente Guerrero, el presidente López Obrador, pero el año pasado no lo mencionó. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mario, una lección de historia muy rápida. No sabes cuánto te agradezco y nos encontramos pronto aquí en Voces Críticas. No, hombre, pues cuando quieras, con muchísimo gusto. Un verdadero placer. Un abrazo. No, hombre, gracias a ti. Gracias. El abogado, periodista, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 45 años, Mario Rosales Betancourt. ¿Y usted qué piensa? Hasta la próxima.